Elegido, escucha con atención porque lo que estás a punto de oír podría cambiar la manera en que interpretas todo lo que has vivido hasta ahora. Hay algo que Dios quiere que comprendas antes de seguir avanzando, algo que muchos han pasado por alto, pero que el cielo no ignoró ni por un solo instante. La mayoría de las personas observó tus luchas, tus errores, tus momentos de cansancio y las veces que estuviste a punto de rendirte. Sin embargo, Dios estaba observando algo completamente diferente. Él estaba mirando una decisión que tomaste cuando nadie más entendía lo que ocurría dentro de ti. Tal vez para otros fue un paso pequeño. Tal vez nadie te felicitó. Tal vez nadie reconoció el esfuerzo que te costó seguir adelante cuando tu corazón estaba agotado. Pero quiero decirte algo con absoluta claridad. Lo que parecía insignificante para los hombres tuvo un peso espiritual mucho mayor de lo que imaginas. Mientras algunos pensaban que nada estaba cambiando en tu vida, Dios estaba viendo una evidencia de fe. Mientras otros veían a una persona cansada intentando sobrevivir, el Señor veía a un hijo suyo negándose a abandonar el camino. Y aquí está la parte que muchos no entienden. Las grandes intervenciones de Dios no siempre comienzan con acontecimientos espectaculares. Muchas veces comienzan con una decisión silenciosa. Comienzan cuando alguien elige confiar en lugar de rendirse. Comienzan cuando alguien decide seguir orando aunque todavía no vea respuestas. Comienzan cuando una persona continúa caminando por fe mientras todo a su alrededor parece decirle que se detenga. Eso fue exactamente lo que ocurrió contigo, elegido. Hubo un momento en el que pudiste haber retrocedido, pero avanzaste. Pudiste haber escuchado al miedo, pero decidiste creer. Pudiste haber abandonado la esperanza, pero elegiste permanecer firme. La Escritura nos muestra una verdad poderosa. Cuando David enfrentó a Goliat, la mayoría vio a un pastor inexperto frente a un gigante imposible de vencer. Pero Dios no estaba mirando el tamaño del gigante. Dios estaba mirando la fe que había en el corazón de David. De la misma manera, cuando otros observaban tus limitaciones, Dios estaba observando la confianza que todavía permanecía viva dentro de ti. Y esa confianza, aunque parecía pequeña, fue suficiente para llamar la atención del cielo. Quizás llevas mucho tiempo preguntándote si tus oraciones han sido escuchadas. Quizás te has preguntado si Dios realmente conoce las batallas que has librado en silencio. Tal vez incluso hubo noches en las que sentiste que estabas caminando completamente solo. Pero hoy el Señor te recuerda que nada de lo que has vivido pasó desapercibido delante de Él. Cada lágrima fue vista, cada oración fue escuchada, cada acto de obediencia fue registrado. Cada vez que elegiste la fe en lugar de la desesperación, algo estaba ocurriendo en el mundo espiritual, aunque tus ojos todavía no pudieran verlo. Por eso no te desconectes de este mensaje, porque lo que viene a continuación revelará algo que puede darte una nueva perspectiva sobre tus luchas, tus retrasos y las puertas que parecían cerradas. Lo que Dios vio en ti durante los momentos más difíciles explica por qué todavía sigues aquí y por qué tu historia aún no ha terminado. Y para comprenderlo completamente, primero necesitamos hablar de las heridas que nadie vio, pero que Dios observó desde el principio. Elegido, hay algo que debes entender antes de seguir avanzando. Muchas veces has pensado que nadie comprendía realmente lo que estabas viviendo, y probablemente tenías razón. Las personas pueden escuchar tus palabras, observar tu comportamiento e incluso acompañarte durante ciertas etapas de tu vida, pero nadie puede ver completamente las batallas que se libran dentro del corazón humano. Hubo cargas que llevaste en silencio. Hubo preocupaciones que nunca compartiste con nadie. Hubo noches en las que sonreíste delante de otros, mientras por dentro estabas luchando para no derrumbarte. Sin embargo, aunque el mundo no vio esas heridas, Dios sí las vio. Quizás hubo momentos en los que te preguntaste por qué ciertas pruebas parecían durar más de lo que podías soportar. Oraste esperando respuestas rápidas, pero el silencio parecía ocupar cada espacio. Mirabas a tu alrededor y veías a otras personas avanzando mientras tú seguías enfrentando los mismos obstáculos. En ocasiones llegaste a preguntarte si Dios realmente estaba escuchando tus clamores. Pero la verdad es que nunca estuviste fuera de su mirada. El Señor estuvo presente en cada momento de dolor, incluso en aquellos que nadie más conoció.
Como dice el Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa promesa no fue escrita para personas perfectas, fue escrita para personas que han sufrido, que han llorado y que han sentido el peso de la vida sobre sus hombros. Piensa por un momento en José. Antes de convertirse en gobernador de Egipto, fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y olvidado en prisión. Desde una perspectiva humana, parecía que Dios guardaba silencio. Parecía que las promesas jamás se cumplirían. Pero mientras todos observaban las circunstancias, Dios estaba observando el corazón de José. Cada prueba estaba formando algo dentro de él. Cada injusticia estaba preparando el terreno para un propósito mayor. Del mismo modo, muchas de las heridas que has experimentado no han sido el final de tu historia. Han sido parte del proceso que Dios ha utilizado para fortalecer tu carácter, profundizar tu fe y prepararte para lo que viene. Lo mismo ocurrió con David. Antes de sentarse en un trono, pasó temporadas enteras sintiéndose perseguido, rechazado y malinterpretado. Hubo momentos en los que tuvo que esconderse en cuevas, mientras otros ocupaban posiciones de poder. Sin embargo, Dios no había olvidado su promesa. El tiempo de espera no significaba abandono, la dificultad no significaba rechazo. Y esa es una palabra que necesitas escuchar hoy. El hecho de que hayas atravesado dolor no significa que Dios te haya abandonado. El hecho de que las respuestas no hayan llegado tan rápido como esperabas no significa que el Señor haya dejado de obrar. De hecho, algunas de las personas que Dios utiliza con mayor poder son aquellas que primero han sido quebrantadas, moldeadas y transformadas en secreto. Porque las heridas bien entregadas a Dios pueden convertirse en testimonios capaces de traer esperanza a otros. Lo que hoy te parece una carga puede terminar convirtiéndose en una de las evidencias más grandes de la fidelidad de Dios en tu vida. Por eso no permitas que el dolor defina tu identidad. No permitas que las heridas hablen más fuerte que las promesas del Señor. Dios vio cada lágrima, cada decepción y cada momento de agotamiento. Pero también vio algo más. Vio que, a pesar de todo, seguiste creyendo. Vio que tu fe no murió. Vio que aún quedaba una llama encendida dentro de ti cuando muchos pensaban que todo había terminado. Y precisamente ahí es donde comienza la siguiente parte de esta historia. Porque mientras tú luchabas con heridas visibles e invisibles, también estaba ocurriendo algo más profundo que pocos logran comprender. Detrás de los retrasos, detrás de las pruebas y detrás de las dudas, existía una batalla espiritual que estaba intentando impedir que descubrieras quién eres realmente en los planes de Dios. Elegido, hay una realidad que muchas personas nunca llegan a comprender. Observan los acontecimientos de la vida únicamente desde una perspectiva humana y concluyen que todo es el resultado de las circunstancias, de las decisiones personales o de simples coincidencias. Sin embargo, la palabra de Dios revela algo mucho más profundo. Detrás de muchas de las luchas que enfrentamos existe una dimensión espiritual que no siempre podemos ver con nuestros ojos naturales. Y quizás esa sea una de las razones por las que algunas de las pruebas que has atravesado parecían más pesadas de lo que deberían haber sido. Tal vez hubo momentos en los que te preguntaste por qué la oposición apareció precisamente cuando intentabas acercarte más a Dios. Quizás te preguntaste por qué surgieron dudas justo cuando estabas comenzando a creer nuevamente. Tal vez no entendías por qué ciertas puertas se cerraban, por qué algunos planes se retrasaban o por qué determinadas personas cambiaban repentinamente su actitud hacia ti. Durante mucho tiempo pensaste que estabas luchando solamente contra circunstancias visibles, pero la Escritura nos recuerda que existen batallas que van más allá de lo que podemos percibir. Efesios 6, 12 declara: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto significa que algunas de las presiones que enfrentaste tenían un propósito más profundo que simplemente hacerte sentir cansado o desanimado. Lo que el enemigo intenta hacer casi siempre sigue el mismo patrón. Primero trata de sembrar duda. Después
intenta producir miedo. Más tarde, busca generar desánimo. Y finalmente, intenta convencer a la persona de que abandone aquello que Dios le ha prometido. No siempre ataca con grandes tragedias. Muchas veces actúa a través de pensamientos constantes, preocupaciones silenciosas o sentimientos de impotencia que se acumulan poco a poco. Por eso hubo temporadas en las que sentías que estabas librando una batalla que nadie más podía entender. Por fuera seguías adelante, pero por dentro estabas peleando para mantener viva tu fe. Piensa en Nehemías. Cuando decidió reconstruir los muros de Jerusalén, la oposición apareció de inmediato. Hubo burlas, amenazas, críticas y obstáculos inesperados. ¿Por qué ocurrió eso? Porque estaba reconstruyendo algo que tenía valor delante de Dios. Nadie ataca una ruina abandonada. La oposición apareció porque había una obra importante en proceso. De la misma manera, algunas de las resistencias que encontraste en tu camino no fueron una señal de que Dios te había abandonado. En muchos casos, fueron evidencia de que estabas avanzando hacia algo que tenía propósito. Y aquí hay una verdad que debes escuchar con atención. Elegido. El enemigo no teme tanto a la persona que eres hoy como a la persona que puedes llegar a ser si continúas caminando con Dios. No teme tus debilidades, teme la obra que Dios puede realizar a través de alguien que decide permanecer fiel. Teme el testimonio que nacerá de tus heridas sanadas. Teme la fortaleza que surgirá de tus temporadas de prueba. Teme el impacto que tendrá una vida completamente rendida al Señor. Por eso, intentó convencerte tantas veces de que te detuvieras antes de tiempo. Sin embargo, cada vez que decidiste seguir adelante, incluso cuando no entendías lo que estaba ocurriendo, estabas obteniendo una victoria que tal vez aún no podías ver. Cada oración que elevaste en medio del cansancio fue una declaración de fe. Cada paso que diste en obediencia fue una respuesta al temor. Cada vez que elegiste confiar en Dios en lugar de rendirte, estabas debilitando las mentiras que intentaban controlar tu vida. Y aunque no lo sabías, el cielo estaba observando cada una de esas decisiones. Pero la batalla nunca fue solamente acerca de tus circunstancias. Nunca fue solamente acerca de tus problemas, tus retrasos o tus luchas. Había algo mucho más importante en juego. Existía una verdad sobre ti que el enemigo quería mantener oculta. Existía una identidad que Dios había establecido desde antes de que nacieras. Y precisamente esa identidad es la siguiente revelación que necesitas descubrir. Elegido, si existe algo que el enemigo ha intentado ocultarte durante años, no es una oportunidad, no es una bendición material y ni siquiera es una puerta que todavía no se ha abierto. Lo que más ha intentado esconder es la verdadera identidad que Dios colocó sobre tu vida. Porque cuando una persona no sabe quién es delante de Dios, termina viviendo muy por debajo del propósito para el cual fue creada. Y quizás esa sea la razón por la que has enfrentado tantas temporadas de confusión, de inseguridad y de duda. No porque Dios estuviera lejos de ti, sino porque había una batalla constante intentando convencerte de que eres menos de lo que realmente eres. Tal vez hubo momentos en los que te sentiste insuficiente. Miraste tus errores y pensaste que habían definido tu destino. Miraste tus fracasos y llegaste a creer que Dios ya no podía usar tu vida de manera significativa. Observaste el progreso de otras personas y comenzaste a preguntarte si te habías quedado atrás. Pero escucha esto con atención, porque esta verdad tiene el poder de romper años de mentiras acumuladas en tu corazón. Tus errores no son tu identidad. Tus heridas no son tu identidad. Tus fracasos no son tu identidad. Las opiniones de otras personas tampoco son tu identidad. La única voz con autoridad para definir quién eres es la voz de aquel que te creó. Cuando Dios encontró a Gedeón, él no se veía como un líder. Se veía como alguien pequeño, limitado y sin importancia. Sin embargo, el Señor lo llamó varón esforzado y valiente antes de que él mismo pudiera creerlo. Dios vio algo que Gedeón todavía no veía. Vio el potencial escondido detrás del miedo. Vio el propósito detrás de la inseguridad. Vio al libertador antes de que existiera la victoria. Lo mismo ocurre contigo.
elegido. Hay cosas que Dios ve en tu vida que todavía no has aprendido a reconocer. Hay capacidades espirituales, fortalezas y propósitos que permanecen ocultos para tus ojos, pero que ya son visibles delante del cielo. Jeremías vivió algo parecido. Cuando recibió el llamado de Dios, inmediatamente comenzó a mencionar sus limitaciones. Pensó que era demasiado joven, pensó que no estaba preparado, pensó que no tenía lo necesario para cumplir la misión que se le estaba confiando. Pero Dios respondió con una declaración que sigue resonando a través de las generaciones. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Observa cuidadosamente esas palabras. Dios no dijo, te conocí cuando triunfaste. No dijo, te conocí cuando corregiste todos tus errores. Dijo que lo conocía antes de que naciera. Eso significa que el propósito de Dios existía antes de cualquier fracaso, antes de cualquier herida y antes de cualquier batalla. Muchas personas pasan años escuchando las mentiras del miedo hasta que terminan creyéndolas. Escuchan la voz de la inseguridad más que la voz de Dios. Escuchan la crítica más que las promesas. Escuchan la derrota más que la verdad. Poco a poco comienzan a vivir como prisioneros, aun cuando Cristo ya les ha dado libertad. Comienzan a actuar como si no tuvieran valor, aun cuando fueron comprados por un precio precioso. Comienzan a caminar sin propósito, aun cuando Dios diseñó cada uno de sus pasos. Esa es una de las estrategias más antiguas del enemigo. Hacer que una persona llamada por Dios viva como si nunca hubiera sido llamada. Pero hoy debes recordar quién eres realmente. No eres un accidente, no eres un error, no eres alguien olvidado por el cielo. No eres una persona abandonada a la suerte. Eres alguien conocido por Dios, visto por Dios y sostenido por Dios. Puede que todavía no entiendas completamente el camino que estás recorriendo, pero el Señor sí lo entiende. Puede que todavía no veas el cuadro completo, pero Dios sí lo ve. Y precisamente porque Él conoce tu propósito, también ha estado protegiendo tu destino de maneras que muchas veces no comprendiste. Por eso algunas puertas se cerraron. Por eso algunas oportunidades desaparecieron. Por eso ciertas personas salieron de tu camino. No todo lo que perdiste era parte de tu propósito. No todo lo que deseabas era parte del plan de Dios. A veces, el amor de Dios se manifiesta no solamente a través de las puertas que abre, sino también a través de las puertas. También empiezas a comprender que incluso los rechazos y las demoras pueden formar parte de su protección. Porque hay puertas que Dios cerró no para castigarte, sino para preservar algo mucho más grande que todavía estaba preparando para ti. Elegido, una de las lecciones más difíciles de aceptar en la vida espiritual es que no todas las puertas cerradas son una derrota. Durante mucho tiempo quizás interpretaste algunos rechazos como pérdidas, algunos retrasos como fracasos y algunas despedidas como señales de que Dios te había abandonado. Sin embargo, al mirar las Escrituras, descubrimos una verdad sorprendente. Muchas veces Dios protege a sus hijos no solamente por medio de las puertas que abre, sino también por medio de las puertas que decide cerrar. Piensa en José. Si sus hermanos no lo hubieran vendido, jamás habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido encarcelado injustamente, nunca habría estado en el lugar correcto para interpretar los sueños que cambiarían su destino. En cada etapa parecía que algo estaba saliendo mal. Desde una perspectiva humana, todo parecía una serie de pérdidas, pero detrás de cada puerta cerrada, Dios estaba guiando la historia hacia un propósito mucho mayor. Lo que José interpretó durante años como sufrimiento sin sentido, terminó siendo parte de una preparación extraordinaria. Tal vez algo parecido ocurrió contigo. Quizás hubo una oportunidad que deseabas profundamente y que nunca llegó. Tal vez una relación terminó cuando estabas convencido de que permanecería para siempre. Quizás trabajaste duro para alcanzar una meta y aún así las cosas no sucedieron como esperabas. En esos momentos es natural sentir dolor, frustración e incluso confusión. Pero con el paso del tiempo, muchas personas descubren que aquello que parecía una tragedia fue en realidad una protección, porque Dios veía lo que ellas no podían ver. Él conocía caminos ocultos, consecuencias futuras y peligros invisibles que estaban fuera de su comprensión. A veces pedimos a Dios que abra una puerta,
porque creemos que detrás de ella está nuestra bendición. Sin embargo, Dios, que ve el final desde el principio, sabe que algunas puertas conducen a distracciones, heridas innecesarias o caminos alejados de su propósito. Por eso, hay ocasiones en las que su amor se manifiesta a través de una negativa, no porque quiera castigarnos, sino porque desea preservar algo más valioso. Lo que para nosotros parece una demora puede ser protección. Lo que parece un rechazo puede ser dirección divina. Lo que parece una pérdida puede ser la preparación para algo mejor. El apóstol Pablo experimentó algo similar cuando intentó avanzar hacia ciertos lugares y el Espíritu Santo le impidió seguir ese camino. En aquel momento probablemente no entendía todas las razones. Sin embargo, más adelante quedó claro que Dios estaba guiando sus pasos hacia una misión específica. Esto nos recuerda que no siempre necesitamos comprender cada decisión divina para confiar en ella. Hay momentos en los que la fe consiste precisamente en creer que Dios sabe más de lo que nosotros vemos. Y aquí quiero hacer una pausa porque quizás este mensaje está hablando directamente a tu corazón. Si sientes en tu espíritu que Dios te está recordando que nunca ha dejado de guiar tu vida, escribe 777 en los comentarios. Y si este mensaje está fortaleciendo tu fe, dale a me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite esperanza en este momento. Ahora escucha esto con atención. Elegido, las puertas cerradas de tu pasado no tienen autoridad para definir tu futuro. Lo que Dios permitió que terminara no puede detener aquello que Él ha decidido comenzar. Hay personas que siguen mirando constantemente hacia atrás, intentando recuperar oportunidades que Dios ya decidió remover de su camino. Pero mientras permanecen enfocadas en una puerta cerrada, dejan de ver las nuevas direcciones que el Señor está preparando delante de ellas. Quizás todavía no entiendes completamente por qué algunas cosas sucedieron de la manera en que sucedieron. Quizás todavía existen preguntas sin respuesta, pero puedes estar seguro de algo. Dios jamás desperdicia el dolor de sus hijos. Incluso aquello que no comprendiste en el pasado puede convertirse en parte del testimonio que fortalecerá tu fe en el futuro. Porque cuando el Señor cierra una puerta, no está destruyendo tu propósito, está protegiéndolo. Y precisamente ahí comienza otra de las etapas más importantes del proceso. Porque después de cerrar ciertas puertas, Dios suele llevar a sus hijos a una temporada que pocos disfrutan, pero que todos necesitan. Una temporada de silencio, formación y preparación interior. Un lugar donde no siempre hay respuestas inmediatas, pero donde el carácter es moldeado para sostener las bendiciones que vendrán después. Elegido, después de que Dios cierra ciertas puertas, muchas veces comienza una etapa que casi nadie desea atravesar. Es una temporada que no suele recibir aplausos, no genera reconocimiento y rara vez produce resultados inmediatos. Es la temporada del silencio. El problema es que muchas personas interpretan ese silencio como abandono, cuando en realidad puede ser una de las evidencias más profundas de que Dios sigue trabajando. Porque mientras nosotros buscamos señales visibles, Dios suele concentrarse primero en la transformación interior. Quizás recuerdas momentos en los que orabas y parecía que el cielo guardaba silencio. Seguías creyendo, seguías esperando, pero las respuestas no llegaban con la rapidez que deseabas. Había días en los que te preguntabas si realmente estabas avanzando o si simplemente estabas dando vueltas en el mismo lugar. Sin embargo, lo que parecía inmovilidad desde tu perspectiva podía estar siendo una preparación desde la perspectiva de Dios. Porque el Señor no solamente está interesado en llevarte a una bendición, también está interesado en convertirte en la persona capaz de sostener esa bendición cuando llegue. David pasó años siendo preparado antes de ocupar el trono. Había recibido una promesa, había sido ungido por el profeta Samuel, pero entre la promesa y el cumplimiento existió un largo periodo de espera. Durante ese tiempo enfrentó rechazo, persecución e incertidumbre.
Más de una vez pudo haber pensado que nada estaba ocurriendo. Sin embargo, Muchimberro cada día de espera estaba desarrollando dentro de él la humildad, la sabiduría y la dependencia de Dios que necesitaría más adelante. El trono llegó después, pero primero vino la formación. Jesús mismo pasó 40 días en el desierto antes de comenzar públicamente su ministerio. Allí no hubo multitudes, no hubo reconocimiento, no hubo milagros visibles para los demás. Hubo preparación, hubo prueba, hubo fortalecimiento espiritual. Esto nos enseña una verdad poderosa. Antes de que Dios haga algo grande a través de una persona, muchas veces hace una obra profunda dentro de esa persona. Y esa obra suele ocurrir lejos de la vista de los demás. Tal vez esa ha sido tu experiencia. Quizás durante un tiempo sentiste que todo avanzaba más lento de lo esperado. Veías a otros alcanzar metas mientras tú seguías esperando. Observabas puertas abrirse para otras personas mientras las tuyas parecían permanecer cerradas. Pero no confundas el silencio con la ausencia de Dios. No confundas la espera con el rechazo. No confundas la preparación con el fracaso. Hay semillas que crecen bajo tierra mucho antes de que alguien pueda ver los primeros frutos. Del mismo modo, algunas de las transformaciones más importantes de tu vida han estado ocurriendo en lugares que todavía no son visibles. Isaías 40:30, y uno declara: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Observa que la promesa no está dirigida a quienes corren delante de Dios, sino a quienes aprenden a esperar en Él. La espera bíblica no es pasividad, es confianza. Es la decisión de permanecer firme cuando todavía no se tienen todas las respuestas. Es seguir creyendo cuando la evidencia visible aún no ha llegado. Y quizás eso es precisamente lo que Dios ha estado desarrollando en ti. No solamente paciencia, sino una fe más madura. No solamente resistencia, sino una confianza que no depende de las circunstancias. Porque cualquiera puede creer cuando todo marcha bien. Pero la fe que transforma una vida es aquella que permanece firme incluso cuando todavía no entiende todo lo que está ocurriendo. Hoy puedes mirar hacia atrás y reconocer que algunas de las lecciones más importantes de tu vida nacieron en temporadas que jamás habrías elegido. Fue en los momentos de silencio donde aprendiste a escuchar mejor la voz de Dios. Fue en los momentos de incertidumbre donde descubriste que su fidelidad no depende de tus emociones. Fue en los momentos de debilidad donde entendiste que su fuerza realmente se perfecciona en la fragilidad humana. Y ahora que esa obra interior ha comenzado a producir fruto, empiezan a aparecer ciertas señales. Pequeñas señales al principio, casi imperceptibles para muchos, pero suficientes para mostrar que una nueva temporada está acercándose. Porque cuando Dios termina una etapa de formación, siempre comienzan a manifestarse evidencias de que algo está cambiando. Elegido, una de las cosas más difíciles durante una temporada de espera es reconocer cuándo Dios está comenzando a mover las circunstancias a tu favor. Muchas personas esperan una señal espectacular, esperan que todo cambie de un día para otro. Esperan un acontecimiento tan evidente que no deje lugar a dudas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las nuevas temporadas comienzan de manera silenciosa. Antes de que aparezcan los grandes cambios, suelen manifestarse pequeñas evidencias que revelan que Dios ya está obrando detrás de escena. La primera señal suele aparecer dentro de ti antes de aparecer a tu alrededor. Durante mucho tiempo quizás viviste cargando preocupaciones, preguntas y una sensación constante de incertidumbre. Pero poco a poco comienza a surgir una paz que no depende de las circunstancias. Los problemas no desaparecen inmediatamente, pero ya no tienen el mismo poder sobre tu corazón. La ansiedad pierde fuerza, el temor deja de gobernar tus pensamientos. Y aunque todavía existen preguntas sin respuesta, una tranquilidad sobrenatural comienza a ocupar el lugar donde antes vivía la angustia. Esa paz no es casualidad. Muchas veces es una señal de que Dios está preparando tu espíritu para la siguiente etapa. Otra señal importante es que comienzas a ver las pruebas desde una perspectiva diferente.
Lo que antes te parecía solamente dolor empieza a revelar propósito. Lo que antes interpretaste como pérdida comienza a mostrar enseñanzas que no habrías aprendido de otra manera. No significa que todo haya sido fácil. Tampoco significa que disfrutes cada dificultad que atravesaste. Significa que Dios está dándote una comprensión más profunda de su obra en tu vida. Y cuando la comprensión aumenta, la desesperación comienza a disminuir. También empiezan a surgir nuevas oportunidades donde antes solamente veías obstáculos. No necesariamente grandes oportunidades al principio. A veces son conversaciones inesperadas, a veces son ideas que nacen en tu corazón, a veces son puertas pequeñas que parecen insignificantes para otros, pero que contienen dirección divina. Muchas personas pierden estas señales porque están esperando algo enorme. Sin embargo, Dios suele comenzar con pasos pequeños para enseñar a sus hijos a caminar por fe antes de mostrarles el panorama completo. Quizás también has notado que ciertas relaciones están cambiando. Algunas personas que antes ocupaban un lugar importante en tu vida ya no tienen la misma influencia. Otras aparecen inesperadamente trayendo consejo, ánimo o dirección. Esto no siempre es fácil de aceptar, pero Dios frecuentemente utiliza las relaciones para acompañar los cambios de temporada. Hay personas que fueron importantes para una etapa específica y otras que serán importantes para la siguiente. Cuando el Señor está preparando una nueva temporada, muchas veces también está alineando a las personas correctas para caminar contigo en ella. Pero hay una señal que considero especialmente importante, elegido. Comienzas a sentir nuevamente deseo de avanzar. Después de temporadas de cansancio, desilusión o lucha, algo dentro de ti empieza a despertar. No porque todas las respuestas hayan llegado, sino porque la esperanza está regresando. Comienzas a creer otra vez. Comienzas a imaginar posibilidades que antes parecían imposibles. Comienzas a recordar promesas que habías dejado olvidadas por el peso de las circunstancias. Esa renovación interior suele ser una de las evidencias más claras de que Dios está preparando algo nuevo. Sin embargo, debes tener cuidado con un error que muchas personas cometen en este punto. Cuando empiezan a aparecer señales de cambio, se impacientan y quieren adelantarse al proceso. Quieren correr antes de tiempo. Quieren ver inmediatamente el resultado completo. Pero Dios no solamente quiere mostrarte una bendición, también quiere enseñarte a depender de Él durante cada etapa del camino. Por eso algunas respuestas llegan progresivamente, no porque Dios sea lento, sino porque está construyendo algo más profundo que una simple solución temporal. Lo que estás viendo ahora son solamente las primeras señales. Son los primeros indicios de que la temporada anterior está llegando a su fin. Son los primeros movimientos de una obra que todavía no ha sido revelada completamente, porque la verdad es que Dios está preparando algo mucho más grande de lo que puedes percibir en este momento, y precisamente por eso no debes juzgar tu futuro basándote únicamente en lo que tus ojos alcanzan a ver hoy. Porque mientras tú observas una parte de la historia, Dios ya está trabajando en capítulos que todavía no han sido revelados. Elegido, llegados a este punto, hay una verdad que necesitas grabar profundamente en tu corazón. El hecho de que todavía no puedas ver algo no significa que Dios no lo esté preparando. De hecho, gran parte de las obras más extraordinarias del Señor comienzan precisamente de esa manera. Comienzan en silencio, comienzan detrás de escenas, comienzan en lugares donde los ojos humanos no pueden percibir lo que está ocurriendo. Y quizás esa es la razón por la que muchas veces te has sentido confundido. Has estado intentando medir la actividad de Dios únicamente por lo que podías ver, cuando el Señor ha estado trabajando en dimensiones que todavía no han sido reveladas. Piensa por un momento en Abraham. Dios le dio una promesa extraordinaria, pero durante años no existía ninguna evidencia visible de que aquella promesa estuviera acercándose a su cumplimiento. Humanamente hablando, todo parecía imposible. El tiempo avanzaba, las circunstancias parecían contradecir la palabra recibida. Sin embargo, aunque Abraham no podía ver todo lo que Dios estaba haciendo, el Señor seguía guiando cada detalle hacia el cumplimiento de su propósito. La promesa no dependía de la capacidad de Abraham para entender el proceso.
dependía de la fidelidad de Dios. Lo mismo ocurrió con Esther. Antes de convertirse en la mujer que ayudaría a salvar a su pueblo, atravesó una serie de acontecimientos que parecían desconectados entre sí. Ninguno de ellos revelaba inmediatamente el propósito completo. Sin embargo, Dios estaba acomodando personas, circunstancias y momentos específicos para producir un resultado que nadie podía anticipar. Lo que parecía una sucesión de eventos ordinarios formaba parte de una estrategia divina mucho más grande de lo que cualquier ser humano podía comprender. Y quizás esa sea exactamente la situación en la que te encuentras hoy. Tal vez estás observando fragmentos aislados de tu historia y te cuesta entender cómo encajan entre sí. Ves retrasos que no comprendes, ves puertas cerradas que todavía duelen, ves respuestas que aún no llegan. Pero Dios no trabaja observando fragmentos. Él contempla el cuadro completo. Él ve el principio y el final al mismo tiempo. Él conoce conexiones que tú todavía no puedes identificar. Mientras tú observas una sola pieza del rompecabezas, Él ya contempla la imagen terminada. Por eso, quiero que escuches atentamente esta pregunta. ¿Qué ocurriría si las cosas que hoy interpretas como obstáculos fueran en realidad parte de la preparación? ¿Qué ocurriría si algunas demoras estuvieran evitando errores que todavía no puedes ver? ¿Qué ocurriría si ciertas respuestas no han llegado porque Dios está preparando algo más profundo que una simple solución temporal? Muchas veces pedimos una respuesta rápida, mientras Dios está construyendo una transformación duradera. Nosotros vemos la necesidad inmediata, pero Él ve el propósito eterno. Romanos 8:28 declara una verdad que ha sostenido a creyentes durante generaciones. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Observa cuidadosamente lo que dice el texto. No afirma que todas las cosas sean buenas. Hay experiencias dolorosas, hay pérdidas reales, hay temporadas difíciles. Pero Dios posee la capacidad de tomar incluso aquello que parecía negativo y utilizarlo para producir algo que contribuya a su propósito. Esa es una de las mayores expresiones de su soberanía. Quizás hoy no puedes ver lo que viene. Quizás todavía existen áreas donde la incertidumbre continúa presente. Pero no permitas que la falta de visibilidad destruya tu confianza. La fe nunca ha consistido en conocer todos los detalles del camino. La fe consiste en conocer al Dios que dirige ese camino. Y cuando comprendes esto, algo comienza a cambiar dentro de ti. Dejas de obsesionarte con aquello que todavía no entiendes y empiezas a descansar en aquel que sí lo entiende. Hay personas que abandonan justo antes de presenciar el resultado de aquello por lo que estuvieron orando durante años. Se cansan, se frustran, concluyen que nada está ocurriendo porque no pueden verlo, pero tú no puedes permitirte cometer ese error. Has llegado demasiado lejos para rendirte ahora. Has sobrevivido a demasiadas batallas para detenerte en este punto. Has visto demasiadas evidencias de la fidelidad de Dios como para abandonar tu confianza precisamente cuando una nueva temporada comienza a acercarse. Porque la realidad es que Dios no ha terminado contigo, no ha terminado de moldearte, no ha terminado de sorprenderte. No ha terminado de cumplir todo aquello que desea realizar en tu vida. Lo que hoy parece invisible no permanecerá invisible para siempre. Lo que hoy está siendo preparado en secreto llegará a manifestarse en el tiempo correcto. Y cuando eso ocurra, comprenderás que ninguna lágrima fue desperdiciada, ninguna oración fue ignorada y ninguna temporada de espera careció de propósito. Sin embargo, antes de que las victorias externas se hagan evidentes, existe una victoria aún más importante. Una victoria que comienza en lo profundo del corazón. Porque toda transformación verdadera, toda conquista duradera y todo avance espiritual genuino empiezan primero en el espíritu antes de manifestarse en las circunstancias. Elegido, después de todo lo que hemos recorrido juntos en este mensaje, hay una verdad fundamental que necesitas comprender. Antes de que cualquier victoria se manifieste en las circunstancias, primero debe producirse una victoria en el espíritu. Antes de que David venciera a Goliat delante de todo Israel, la batalla ya había sido ganada dentro de su corazón. Antes de que Josué viera caer los muros de Jericó, tuvo que creer en la promesa de Dios
cuando aquellos muros todavía permanecían firmes. Antes de que Pedro caminara sobre las aguas, tuvo que dar un paso que desafiaba toda lógica humana. La victoria visible siempre es precedida por una decisión invisible de fe. Por eso el enemigo ha intentado atacar tu mente con tanta insistencia, porque sabe que si logra derrotar tu confianza, no necesitará tocar tus circunstancias. Si consigue convencerte de que abandones la esperanza, muchas veces hará que renuncies antes de tiempo. Esa es la razón por la que algunas de las batallas más importantes que has enfrentado no ocurrieron a tu alrededor, sino dentro de ti. Fueron batallas contra el miedo, contra la duda, contra el desánimo y contra la tentación de creer que nada cambiaría jamás. Pero observa lo que ha ocurrido. A pesar de todo lo que enfrentaste, todavía estás aquí. Has pasado por decepciones que habrían destruido la fe de muchas personas y aún así continúas buscando a Dios. Has atravesado temporadas de incertidumbre y sin embargo sigues creyendo que el Señor tiene un propósito para tu vida. Has soportado momentos de cansancio emocional, espiritual y mental, pero algo dentro de ti se negó a rendirse completamente. Esa resistencia no nació de tu propia fuerza. Es una evidencia de que Dios ha estado sosteniéndote incluso cuando no eras plenamente consciente de ello. Hay personas que piensan que la fe consiste en no tener dudas nunca, pero la verdadera fe bíblica no significa ausencia de preguntas. Significa decidir confiar en Dios aun cuando no tienes todas las respuestas. Significa seguir caminando cuando todavía no puedes ver el final del camino. Significa continuar obedeciendo cuando las circunstancias parecen contradecir lo que esperabas. Esa fue la clase de fe que sostuvo a Abraham. Esa fue la clase de fe que sostuvo a José. Esa fue la clase de fe que sostuvo a tantos hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia. Quizás durante mucho tiempo has estado esperando que algo cambie a tu alrededor para sentirte fuerte nuevamente, pero tal vez Dios quiere mostrarte que la verdadera fortaleza comienza dentro de ti, porque cuando el Señor transforma tu corazón, cambia tu manera de interpretar los problemas. Lo que antes parecía imposible comienza a parecer una oportunidad para confiar más profundamente en Él. Lo que antes producía desesperación comienza a producir dependencia. Lo que antes te paralizaba comienza a fortalecer tu carácter. Y aquí existe una diferencia importante que no debes olvidar. La fe no niega la realidad. La fe reconoce la realidad, pero decide que la palabra de Dios tiene más autoridad que las circunstancias temporales. David vio a Goliat. No fingió que el gigante no existía. Lo que hizo fue creer que Dios era más grande que el gigante. Del mismo modo, tú no necesitas negar tus desafíos. No necesitas fingir que las dificultades no existen. Lo que necesitas es recordar que ninguna dificultad tiene más poder que el Dios que camina contigo. Quizás algunas cosas todavía no han cambiado. Quizás algunas respuestas todavía están en camino. Quizás todavía hay puertas que no se han abierto y preguntas que permanecen sin resolver. Pero incluso ahora puedes tomar una decisión. Puedes decidir que no permitirás que la incertidumbre gobierne tu corazón. Puedes decidir que no entregarás tu paz al miedo. Puedes decidir que no permitirás que las decepciones del pasado definan tu futuro. Puedes decidir confiar en Dios una vez más, porque la verdadera victoria no comienza cuando las circunstancias finalmente mejoran. Comienza cuando una persona decide que seguirá creyendo antes de ver el resultado. Comienza cuando alguien dice: Señor, no entiendo todo lo que está ocurriendo, pero sigo confiando en ti. Comienza cuando la fe se vuelve más fuerte que el temor. Comienza cuando la esperanza se vuelve más fuerte que el cansancio. Comienza cuando el corazón deja de mirar únicamente los problemas y vuelve a mirar al Dios que tiene autoridad sobre ellos. Y ahora, elegido, después de recordar todo lo que Dios ha hecho, todo lo que ha estado formando y todo lo que todavía está preparando, ha llegado el momento más importante de este mensaje. No el momento de escuchar más palabras, sino el momento de responder delante del Señor, porque toda verdad que transforma una vida termina conduciendo a una oración. Y en este momento quiero invitarte a abrir tu corazón, porque vamos a presentar nuestra fe, nuestras cargas y nuestras esperanzas delante de Dios. Ahora, elegido, allí donde te encuentres, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo,
pero profundamente poderoso. Por unos instantes, deja a un lado las preocupaciones, las distracciones y las voces que han estado ocupando tu mente. Respira profundamente y recuerda todo lo que hemos hablado hasta este momento. Recuerda las heridas que Dios vio cuando nadie más las vio. Recuerda las batallas que libraste en silencio. Recuerda las puertas que se cerraron para protegerte. Recuerda las temporadas de espera que formaron tu carácter. Recuerda que, incluso cuando no entendías el proceso, Dios nunca dejó de caminar a tu lado. Y ahora, juntos, vamos a presentar nuestro corazón delante del Señor. Padre Celestial, hoy venimos delante de ti con humildad y gratitud. Gracias porque has sido fiel incluso en los momentos en los que no comprendíamos lo que estabas haciendo. Gracias porque nos sostuviste cuando nuestras fuerzas parecían agotarse. Gracias porque nos protegiste de caminos que habrían alejado nuestro corazón de tu propósito. Gracias porque cada lágrima que derramamos fue vista por ti y cada oración que elevamos llegó a tu presencia. Señor, reconocemos que muchas veces quisimos entenderlo todo, pero hoy decidimos confiar en que tus caminos son más altos que los nuestros y que tu sabiduría supera nuestra comprensión. Padre, te pedimos que traigas sanidad a cada corazón herido. Tú conoces las decepciones que todavía duelen, conoces las palabras que dejaron cicatrices, conoces las pérdidas que todavía pesan en el alma. Te pedimos que derrames tu consuelo sobre cada persona que escucha este mensaje. Donde hay tristeza, trae esperanza. Donde hay temor, trae paz. Donde hay cansancio, trae nuevas fuerzas. Donde hay confusión, trae dirección. Que tu presencia llene cada espacio vacío y recuerde a tus hijos que nunca han estado solos. Señor, fortalece nuestra fe. Ayúdanos a confiar en ti incluso cuando todavía no vemos todas las respuestas. Enséñanos a caminar por fe y no solamente por vista. Que no permitamos que las circunstancias temporales tengan más autoridad que tus promesas eternas. Cuando aparezcan las dudas, recuérdanos tu fidelidad. Cuando aparezca el miedo, recuérdanos tu poder. Cuando aparezca el desánimo, recuérdanos que tú sigues obrando aún en los momentos que parecen silenciosos. Haz crecer dentro de nosotros una confianza que permanezca firme sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. Padre, también te pedimos sabiduría para reconocer las puertas que tú abres y humildad para aceptar las puertas que decides cerrar. No queremos correr delante de tu voluntad ni quedarnos atrapados en el pasado. Queremos seguir tu dirección. Queremos escuchar tu voz. Queremos caminar en el propósito para el cual fuimos creados. Ayúdanos a recordar que cada etapa tiene significado y que ninguna experiencia está fuera de tu control soberano. Y ahora, Señor, hacemos una declaración de fe. Declaramos que no seremos definidos por nuestros errores pasados. Declaramos que no seremos gobernados por el miedo. Declaramos que nuestras heridas no tendrán la última palabra. Declaramos que tu gracia es mayor que nuestras debilidades y que tu poder es mayor que cualquier obstáculo que enfrentemos. Declaramos que seguiremos avanzando incluso cuando el camino no sea completamente visible. Declaramos que nuestra esperanza permanece firme porque está fundamentada en ti y no en las circunstancias cambiantes de este mundo. Hoy decidimos entregar nuestras cargas a tus manos. Entregamos nuestras preocupaciones, nuestras preguntas y nuestras incertidumbres. Entregamos aquello que no podemos controlar y confiamos en que tú seguirás guiando cada paso. Como dice Filipenses 4:6-7, no queremos vivir dominados por la ansiedad, sino presentar nuestras peticiones delante de ti con acción de gracias, creyendo que tu paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y finalmente, Señor, declaramos estas palabras con convicción. Aunque todavía no vemos todo lo que estás haciendo, confiamos en ti. Aunque todavía existan preguntas sin respuesta, confiamos en ti. Aunque algunas promesas sigan en proceso, confiamos en ti. Porque tú has sido fiel en el pasado, eres fiel en el presente y seguirás siendo fiel en el futuro. Nuestra confianza no depende de lo que vemos, sino de quién eres tú. En el poderoso nombre de Jesús, oramos y creemos. Amén.